Hola, soy Chesca. Hoy vamos a hablar del teorema del cateto. Fijaros, el teorema del cateto me dice que el cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Vamos a ver todas estas palabras que quieren decir. Primero, para poder utilizar el teorema del cateto necesitamos un triángulo rectángulo. Normalmente el ángulo recto se expresa con un cuadrito. Aquí tengo un triángulo que tiene un ángulo recto, por lo tanto, esto será un cateto, esto será otro cateto y A será la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo y además es el que está enfrente del ángulo recto. Si no lo tuvierais marcado, elegís un papel, un folio, ponéis la esquina aquí y veréis que coincide con la esquina de un folio. Entonces, una vez tenemos un triángulo rectángulo en el que ya identificamos el ángulo recto, la hipotenusa y los catetos, vamos a ver qué quiere decir la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Si esto es la hipotenusa, la proyección del cateto C es como la sombra del cateto C sobre la hipotenusa, es decir, M. M sería la sombra de este cateto sobre la hipotenusa. A esto matemáticamente se le llama la proyección. Si escribimos esta fórmula un poco más resumida, para no tener que escribir cada vez todas las palabras, pondremos que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa A por la proyección del cateto sobre la hipotenusa, que le hemos llamado M. Pero también podríamos poner, por ejemplo, el otro cateto, B al cuadrado. ¿Y qué sería B al cuadrado? Sería el producto de la hipotenusa por la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, que en este caso sería N. ¿Lo veis? Lo que pasa es que no os aconsejo que os aprendáis las fórmulas como C cuadrado igual a A por M, porque en cualquier momento os cambian las letras de posición y entonces ya os sale la fórmula mal. Por tanto, es importante que os aprendáis tal como está escrito aquí, que sería la definición correcta, y luego esto lo aplicáis según las letras que tengáis. ¿Sí? Venga, vamos a hacerlo ahora con un ejemplo. Suponemos que tenemos este triángulo y aquí no conocemos B, C, H, pero sí conocemos 5 y 8. No he puesto unidades, pero podríamos ponerle, por ejemplo, metros, las dos cosas metros, las dos cosas centímetros, da igual. Puedo tener unidades distintas. Lo primero que haré es poner todas las unidades iguales, todos los datos en las mismas unidades. ¿Cómo? Pues usando factores de conversión. Si tenéis duda, buscad el vídeo de factores de conversión y veréis que es muy sencillo. Pero no se os ocurra hacer todo el ejercicio con el trabajo que os puede dar sin tener todos los datos en las mismas unidades, porque entonces estaría mal. ¿De acuerdo? Venga. Entonces, como aquí tengo el ángulo recto identificado, esto va a ser la hipotenusa. ¿Pero qué me dan de la hipotenusa? Me dan esta parte y esta parte. Y yo necesito saber el total de la hipotenusa, que está muy fácil. Si esto es 5 y esto es 8, pues tengo claro que A, que es la hipotenusa, será 5 más 8. Y esto nos va a dar 13. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver si calculamos el cateto C. El cateto C, utilizando el teorema del cateto, será C al cuadrado, es decir, cateto al cuadrado igual a la hipotenusa, que es 13, por la proyección del cateto sobre la hipotenusa, que en este caso es 8. ¿Y cuánto nos da 13 por 8? Nos da 104. Pero esto es C cuadrado, yo necesito la C. La C, que va a ser la raíz cuadrada de 104. ¿Y cuánto nos da la raíz cuadrada de 104? Nos da 10,198. A ver, no es que yo sepa lo que da, lo he mirado en la calculadora, que es lo que tenéis que hacer vosotros. Lo que pasa es que una raíz
normalmente no da un número exacto de decimales. Por ejemplo, esto nos daba así y más decimales. Entonces, yo no puedo dar todos los decimales y intentaremos dar 1 o 2. Para eso lo que vamos a hacer es redondear. Si recordáis, si yo quiero tener, por ejemplo, solamente un decimal, por ejemplo, yo pongo que esto es aproximadamente igual a un decimal solo, es decir, yo quiero poner 10, y el 9 y el 8 no quiero escribirlo. ¿Cuál es el primer número que no escribo? Es el 9, y el 9 pasa de 5, por lo tanto sé que tengo que sumarle un decimal más. Y en lugar de 10,1 será 10,2. Pero imaginaros que necesito 2 decimales. Entonces, lo que hago es poner 10,19. Como este es mayor que, este 8 es mayor que 5, tendría que saltar uno más. Esto sería un 10. Y entonces sumaría uno aquí, por tanto tendría que poner 20. ¿Y por qué dejaré 20 en lugar de 2 solo? ¿Por qué dejo un 0 detrás? Para que se sepa que este 0 viene de que yo he redondeado y al ser un 9 pasaba a la siguiente, que en realidad después del 19 viene 20. ¿Lo entendéis? Entonces, depende de lo que os pidan a vosotros, vuestros profesores, vais a poner un decimal o 2 y lo vais a dejar redondeado de esta manera. Deciros también que es mucho más exacto dejar el resultado así, en forma de raíz. Esto es mucho más exacto. Incluso para hacer algún cálculo posterior, con esto puedo hacerlo perfectamente. Pero si necesito hacerlo con decimales, pues ya sabéis cómo hacerlo. ¿Sí? Venga, vamos a ver si calculamos entonces el cateto B. El cateto B, pues utilizamos la misma fórmula, teorema del cateto. Entonces, B al cuadrado será el producto de la hipotenusa, que es 13, por la proyección del cateto sobre la hipotenusa, que en este caso es 5. 13 por 5 nos da 65. Y yo lo que quiero es B, no B al cuadrado. Entonces B será la raíz de 65. ¿Y cuánto nos da la raíz de 65? Nos da 8,062. Si quiero aproximarlo, si quiero dejar solamente un decimal, dejaré aproximadamente 8, como el primero que elimino será este 6 que pasa de 5, voy a sumar uno más, será 8,1. Pero si quiero dejar 2 decimales, esto será 8,0, y ahora el primero que eliminaría si quiero dejar 2 decimales es este 2. Este 2 no pasa de 5, por lo tanto no tengo que sumar nada y me quedaría 8,06. ¿Lo entendéis? Venga, pues vamos a hacer algún otro ejemplito para que tengamos un poquito más de práctica. Bien, ¿veis? Aquí tenemos este triángulo con su ángulo recto aquí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Puesto que tenemos costumbre de ver la hipotenusa abajo para poder ver su proyección, mejor le damos la vuelta. Entonces, al darle la vuelta, fijaros, este ángulo recto queda arriba, aquí queda el ángulo C, el lado C, perdón, el lado B, y aquí tenemos 3 y tenemos X. ¿Lo veis? ¿Que es lo mismo? Bien. Entonces, tenemos el ángulo recto, tenemos la hipotenusa, tenemos las proyecciones, tenemos que aplicar simplemente el teorema del cateto. Si quiero buscar C, me falta X. Entonces, lo primero que haremos es ver cuánto vale X. Si de aquí hasta aquí toda la hipotenusa mide 12, X, que es una parte solo de esta hipotenusa y la otra parte es 3, es muy fácil ver que será 12 menos 3, es decir, al total le restamos 3 y nos queda X, será 9. ¿Tenemos unidades? Pues será 9 metros. ¿Sí? Bien, pues ahora ya puedo utilizar el teorema del cateto para buscar B y para buscar C. Empezamos esta vez con B. B cuadrado será 12, que es la hipotenusa, por la proyección del cateto sobre la hipotenusa, que es 3. 12 por 3 es 36. Por tanto, B será la raíz de 36. Y, puesto que la raíz de 36 es exacto, es 6, ya no tengo que preocuparme por los decimales.
Por tanto, esta vez es exacto la raíz de 36 y es exacto el número 6. Podemos utilizar las dos cosas porque son resultados exactos. Vamos ahora a buscar C. Teorema del cateto, C cuadrado será la hipotenusa 12 por X. Pero X la hemos calculado, por tanto C cuadrado será 12 por 9. 12 por 9 nos da 108 y, por tanto, C será la raíz de 108. La raíz de 108 nos da 10,392. Entonces, si quiero aproximar, 10,392 con un decimal sería 10,4. Con dos decimales sería 10, si quiero eliminar el número 2, como el número 2 no pasa de 5, se queda igual, 10,39. En cualquiera de los casos tengo que poner detrás metros porque estoy trabajando con un triángulo que ahora sí que tiene unidades. ¿Sí? Pero fijaros que aquí también podíamos haber calculado C, una vez conocíamos B, lo podíamos haber calculado por el teorema de Pitágoras. Fijaros, el teorema de Pitágoras, si lo recordáis, y si no, miraros el vídeo correspondiente, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Diferenciamos a la hora de escribir un cateto de otro, poniendo en uno simplemente cateto y en otro un asterisco. Bien. Entonces, si aquí tengo la hipotenusa que es 12 y un cateto que había calculado que era 6, pues yo puedo poner la hipotenusa 12, pues 12 al cuadrado, igual a un cateto conocido que era 6, lo hemos obtenido aquí al cuadrado, más el otro cateto que era C, que no lo teníamos calculado, C al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, 6 al cuadrado es 36, más C cuadrado. Como está sumando, pasa al otro lado restando. 144 menos 36 igual a C cuadrado. Esta resta nos da 108. 108 es igual a C cuadrado. Y ya volvemos a estar aquí, es decir, C será la raíz de 108. ¿Y cuánto nos da la raíz de 108? Lo mismo que nos daba en el otro caso. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos utilizar cualquiera de los tres teoremas que conocemos para aplicar a triángulos rectángulos, que son el teorema del cateto, que es el que acabamos de hacer, el teorema de Pitágoras y el teorema de la altura. Cada uno de estos lo tenéis grabado en un vídeo distinto. ¿Cuál es más importante de todos? Da igual, es importante saberlos todos. Quizá tenéis más conocido el teorema de Pitágoras, pero algunas veces es imprescindible alguno de estos dos teoremas que os acabo de decir, el de la altura y el del cateto, porque según los datos que nos dan es mucho más fácil utilizar estos teoremas que hacerlo a lo mejor por Pitágoras o al revés. Por tanto, importante saberlos todos. ¿De acuerdo? Ya veis que no son muy complicados. Así que ahora os pongo unos ejercicios, pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Y seguro que os sale bien, porque esto ya veis que no es muy complicado. Así que, ¡ánimo!